Ay, no me sale iniciar grabación. A ver, un segundito, chicos, voy Ah, ya empezó a grabar. Listo. Ahora sí, les voy a explicar los detallitos de todo lo de este final de corte. Ya estamos a 2 semanas para terminar. Entonces me dicen porfa si ya pueden ver la pantalla de Canvas y les voy a explicar. Ustedes en este corte tuvieron 4 tareas, 5 tareas, no, sí, 1, 2, 3, 4 tareas, un quiz y el parcial. Todas las tareas se les fueron aplazadas, es decir, se les dio otro chance de presentarlas hasta el día de hoy antes de medianoche. Para aquellos compañeros que apenas están ingresando el día de hoy, necesito que por favor me escriban su nombre completo y su código ahorita mismo en el chat, o a su vez también me lo escriban en la bandeja de entrada para poderles indicar qué vamos a hacer para actualizarnos, para ponernos al día en la asignatura. Es muy sencillo, solamente seguir unos pasos que les voy a enviar por correo. Entonces, por favor, los que están entrando por primera vez a la clase de inglés, escriban sus datos aquí en el chat para yo poderles enviar un correo al finalizar la clase. De todas formas, faltando 10 minuticos para que se acabe la clase, después de explicarle la tarea del día de hoy, de la semana de esta semana que estamos, se quedan los compañeros que son nuevos, que están apenas ingresando el día de hoy, para hablar un poco sobre cómo, cómo ponerse al día. ¿Listo? Todas las tareas que tenían hasta la fecha están para desarrollarse hasta hoy, marzo 1, antes de medianoche. Por favor, hagan las actividades. Hay muchos de ustedes que están en ceros completamente. La idea no es que pierdan la asignatura. Por favor, pónganse al día. Si sus notas fueron muy bajitas y solamente hicieron un intento, tienen el segundo intento en las actividades 1, 2 y 3 para que saquen una mejor nota. La tarea de hoy se las voy a explicar finalizando la sesión y esa es la única de las tareas que tiene plazo de entrega para la próxima semana, lunes 6 de marzo. Listo, las demás sí están para hoy antes de medianoche. Les estaba hablando de la semana de parciales. La semana de parciales va desde el 8 al 13 de marzo para ciertas asignaturas y para las otras asignaturas van para la siguiente semana. Ustedes siempre van a tener 2 semanas de parciales. Nosotros estamos dentro de la primera semana y como nosotros no tenemos un parcial, pues lo que vamos es aprovechar ese tiempo de esa semana para poder explicarles bien la última temática, lo que correspondería a la semana número 5, esta en la que estamos, quedar por fin al día, nivelados en todos los temas, debido a que, como ya saben y ya se acuerdan, entramos una semanita después. Entonces ya la próxima semana quedamos completamente al día con las temáticas, cerramos nuestro primer corte y el proyecto de ustedes está abierto desde ya. Desde el 22 de febrero de la semana pasada estuvo abierto y se cierra como plazo máximo el 8 de marzo. ¿Sí? Entonces, para que tengan muy presentes que el proyecto, el video que deben entregar, ya lo pueden entregar. Ya pueden meterse a la plataforma, ustedes van a ver que les dice entregar tarea, prestarle mucha atención a todas las características especiales que debe tener ese video, que se pase del minuto, que tenga buena calidad, que siga todo lo que se les escribe en la rúbrica y que sea enlazado a YouTube. Una vez tengan ese enlace, ustedes le dan entrega, se meten aquí a donde dice URL del sitio web y le dan pegar al sitio web. Si necesitan escribirme algo como profe tal cosa, la calidad, que póngale subtítulos, el cosito de subtítulos, como sea, me escriben acá, lo pueden escribir y le dan entregar tarea. Muchos me han preguntado que si es obligatorio subir el video a YouTube. Sí es obligatorio por dos razones muy importantes. La primera es porque la carga de archivos acá se permite, claro que sí, pero muchos de los videos que ustedes montan son demasiado pesados para la plataforma y va a demorar
mucho tiempo en subir. Miren, yo por ejemplo estoy haciendo acá cargar un video y él me lo recibe rápidamente, pero este video dura 30 segundos. Como los de ustedes van a durar 5 minutos, tiene subtítulos, tienen una edición, va a ser más pesado y muchas veces no carga. Entonces, para evitar esos inconvenientes es mejor utilizar las URL y la carga por YouTube. No se preocupen que eso nadie va a ir a verlos, a menos que usted sea alguien famoso, van a ir a verle y pues le van a crear likes y le van a crear views y se van a ganar una plata ahí en YouTube. Entonces no hay problema. Y si no tienen gente que lo sigan, tampoco va a haber problema porque nadie les va a ver el video. No va a haber de qué preocuparse, ¿sí? Suban el video a YouTube, es mucho más fácil. Una vez lo tengan, ahí les va a salir las opciones de no listado o público, que son las dos opciones que pueden poner para visibilidad. Y aquí en la parte derecha aparece el link. Ustedes le dan clic ahí en el cuadrito, de una vez se le copia el enlace. Ese es el enlace que me pegan acá y me hacen la entrega a la tarea y listo. Con eso salen de su primer parcial. No es más lo que deben hacer. Bien, eso referente a la semana de parciales. Ya saben que solamente es entregar el video. Listo, no hay nada más que hacer. En esa semana estaremos poniéndonos al día con todo. Vamos a resolver los últimos temas del corte 1. Vamos a tener un espacio para aclarar dudas, para quedar bien, bien, bien con todos los temas. Y ya la siguiente semana ya arrancaríamos con la clase del segundo corte. Profe, Respecto, pregunta, qué señor, pena. no, tranquilo. Con respecto a lo del video, nosotros cuando lo subamos, ¿es necesario tener un número determinado de vistas o simplemente No, subirlo y ya? no, 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 no necesitan ponerlo a competencia, no, nada de eso. Que el que mayor vistas tenga, no, nada de eso. El video es de ustedes. Si quieren que alguien lo ve, lo comparten. Si alguien quiere darle me gusta, lo puede hacer, pero no se trata de popularidad, sino de entregar el proyecto para poder verlo y para poder revisar cómo trabajaron, para yo hacerle la retroalimentación y demás. El ejercicio es para haber hecho la repetición, escuchar, escuchar, repetir oralmente y memorizar esa pronunciación de esas palabras. Eso es lo único. No hay nada de popularidad acá, nada de eso. ¿Listo? Esta semana yo les subí en anuncios, bueno, la semana pasada, les subí un anuncio de cómo editar los videos. Ustedes le dan clic allí y van a encontrar un video en YouTube que les va a enseñar cómo editar sus videos, cómo subirles, cómo hacerles subtítulos, ponerles intro, cómo crear algo chévere, algo creativo. Ahí les subí ese enlace para que se puedan ayudar a ello. Esta semana sí les subí lo del reconocimiento docente. Esta semana, desde el día de hoy, van a empezar a ver en sus correos institucionales, al igual que acá por Canvas, el anuncio de que ya es hora de hacer la evaluación de sus asignaturas. Entonces vuelvo y les encomiendo el favor de sacar un espacio para inglés, evalúen su asignatura de inglés, evalúen a su profesor, sáquenle el espacio. Para mí es muy importante saber qué hay que mejorar o qué hay que hacer para que la asignatura sea de su agrado y que sobre todo, qué hacer para mejorar esa forma y cómo enseñarles a ustedes de la forma que llene sus necesidades. Entonces, de corazón les agradezco que saquen un espacio ahí en el reconocimiento de la asignatura de inglés y que voten por la asignatura de inglés también. ¿Listo? Esos dos anuncios se los publiqué la semana pasada para que por favor lo lean. Todo lo que está en el aula, léanlo. Todo es información muy importante para el desarrollo de sus clases y para el desarrollo de la asignatura como tal. Adicional a esto, muchos de ustedes recibieron, bueno, muchos no, algunos de ustedes recibieron en sus correos personales o institucionales la invitación para el aula de fortalecimiento en inglés. Esta aula se les hizo la invitación solamente a aquellos estudiosos, como les comenté al principio, cuyos resultados en las pruebas diagnósticas fueron bajos. Entonces, ¿para qué es esta aula? Para ayudarlos a fortalecer esas habilidades en el idioma y poder obtener mejores resultados en la asignatura. Es por favor,
Solamente a aquellos estudiosos a los que se les envió la invitación, por favor acéptenla. Hay bastantes estudiantes que no han aceptado la invitación y es necesario porque esta aula debe ir a la par con el aula de inglés. A diferencia del aula de inglés donde tienen este encuentro sincrónico conmigo, el aula de fortalecimiento es para que ustedes la desarrollen de manera independiente. No necesitan un encuentro sincrónico, no necesitan una clase previa, sencillamente es ir, revisar los módulos, leer la información, mirar los temas gramaticales que contienen y desarrollar las tareas que hay, ¿sí? Ya se les activó la primera tarea, estaba para entregar el 28 de febrero, entonces hay que mirar quiénes no habían aceptado la invitación para que por favor la inviten, la acepten. Todavía hay 20 compañeros que no han aceptado la invitación, ahí se los volví a enviar la invitación. Si usted es uno de esos, por favor escríbeme, profe, yo fui uno de los que no aceptó la invitación sino hasta ahorita para poderles reactivar el examen y que no se queden sin hacer la primera tarea. ¿Qué pasa con esta nota de esta aula? No afecta el aula de inglés inicial, son dos asignaturas independientes, pero sí les puede ayudar a mejorar la nota en inglés inicial. Entonces, por ejemplo, ¿cómo? Ejemplo, supongamos que Jessica Maritza ya desarrolló sus tareas, acá va bien en el aula de fortalecimiento, va sacando 3.8, por ejemplo, pero en inglés en el primer corte tuvo una notica bajita, en el segundo corte otra nota muy bajita, en el tercer corte una nota muy bajita y se quedó en inglés inicial en 2.9. Entonces, ¿para qué nos sirve esta aula de inglés inicial? Pues para hacer un comparativo. Vean, en inglés del aula de fortalecimiento, la estudiante estuvo pendiente, estuvo desarrollando sus actividades, le fue bien. Vamos a colaborar, vamos a revisar el caso y ahí donde decimos, sí, mira, hay que ayudarle con inglés inicial porque ella sí se esforzó en el aula de fortalecimiento. Entonces, también en esos casos, por lo cual es importante que participen del aula de fortalecimiento los que la necesitan. A los demás, si no se les hizo la invitación, fue porque sus notas fueron muy buenas en la prueba diagnóstica y no había la necesidad de invitarlos al aula de fortalecimiento. Entonces, no se vayan a preocupar tampoco porque no les llegó la invitación. ¿Bien? Profe, qué Señora. pena, esto es en Canvas que llega eso porque yo no tengo correo institucional. En correo personal. Al correo personal les debió haber llegado el aula de fortalecimiento. Si tú tienes duda y no sabes si debes o no, escríbanme todos los que tengan esa duda a la bandeja de entrada. Profe, es que yo quiero saber si a mí me tocaba hacerlo del aula de fortalecimiento. Yo les escribo sí, no, sí, no, sí, no, ¿vale? Entonces los que tengan dudas, gracias por preguntar, los que tengan dudas de saber si sí pertenecen al aula o no pertenecen al aula para estar pendientes, escríbanme para yo tomarme ahorita mismo en la tarde el tiempo de decirles, no, tranquilo, no tienes que hacerlo. O sí, mira, acepta la invitación, por favor, se te envió a tal correo para que estén pendientes y también podamos activar la primera tarea de esa aula. Bien, recuerden, tutorías de 6 a 8 de la noche. Aprovechenla los días de hoy, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Y con eso, ¿qué preguntas tienen, chicos, para poder arrancar de una vez? Señora. Profe, Digamos, ahorita en la tutoría yo puedo entrar y mostrarte, pues ya tengo el video, entonces para Sí, mostrártelo a ver qué claro. cosas hay para mejorar. Claro que sí. Si Y ustedes quieren mostrarme el video, profe, puedes ver el video, lo vemos un ratico y las tutorías son para eso, para mirar tareas, para revisar temas, para practicar pronunciación, todo, para resolver preguntas, dudas. Como no tenemos mucho tiempo acá en clase, realmente yo siempre les robo estos 15 primeros minuticos para hacer todo esto. Tenemos ese espacio de tutorías también para que aclaren dudas, para que resuelvan todo lo que necesiten saber. las tutorías las busco por Canvas o... Sí, señorita, recuerden, en módulos, usted le dan clic a módulos, buscan la pestaña del primer corte, que es esta, First Term, y le dan clic a donde dice tutorías y ahí les abre el enlace. Y Ahí está el enlace siempre. para saber ¿Vale? si estamos o no en el curso de refuerzo también te escribimos por Canvas.
Escríbanme en la bandeja, sí, porfa. Mire, ya un compañero escribió. ¿Listo? Vale, Por ahí gracias. escucho a un muchacho, dime. El video mínimo de cuánto tiempo tiene que ser. Un minuto. Recuerden que mínimo, mínimo, mínimo un minuto la persona hablando. Si es en grupo, deben desarrollar todo el video para que tengan la oportunidad cada personaje de intervenir de tal forma de que dure un minuto dentro de esas pausas, ¿sí? Por ejemplo, en el de Betty, Betty habla 20 segundos al principio. Luego, cuando encuentra a Daniel al final, es que desarrolla el minuto entero. Entonces, en esos casos es necesario, ¿sí? Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo otra preguntita ahí con Señor. respecto a eso. Supongamos que yo estoy, digamos, ya que mencionó la serie de Betty, si digamos, yo quiero hacer, por ejemplo, Daniel y Betty, ¿se puede? Claro, sí, como les mostré al principio. Fíjense que la chica quería ser Amanda, pero Amanda era muy pequeñito de personaje, entonces ella hizo a Amanda e hizo a Betty. Entonces, cuando hizo a las dos, entre esa conversación entre ellas duró 1 minuto 40. Perfecto, ya se pasó del mínimo requerido. Si ustedes ven que su personaje, el que ustedes quieren hacer, tiene muy poca intervención, utilicen el personaje con el cual él habla para generar conversación y que dure el video, ¿sí? Profe, o sea, que no Recuerden que pueden importaría si, entregarlo desde digamos, ya, pero el plazo máximo es hasta el 8 de marzo, o sea, no hay más plazos sino hasta el Profe, 8. digamos, yo me hice en pareja y mi amiga dura un minuto hablando y yo duro un minuto hablando. ¿También se puede así? Claro, o sea, lo importante es que cada persona dure un minuto. Eso es lo profe, no importante. importa, Un sin minuto importar, por persona. digamos que mi personaje, digamos Daniel, por ejemplo, Sí, duró 50 segundos hablando y el otro personaje duró 10 segundos hablando, ahí sería un Ya minuto, está. ¿eso también vale? claro, sí. Desde que seas tú la persona que está haciendo ambos, eso es lo que vale, ¿sí? Profe, yo tengo una Entonces, pregunta. señor. En el quiz 4, es que si uno no alcanzó a hacerlo, uno en la fecha no queda El hacer. quiz 4 está para hoy antes de medianoche. O No, sea, el no quiz puedes 4 decir, está bloqueado hasta el 27. Yo lo iba a hacer el domingo, pero no, hasta se cerró el no, 27. arreglemos eso de una vez porque yo les había dicho que todas las tareas, incluyendo esa, van hasta el lunes, de lunes a lunes. De pronto la dejé mal. Ya O mismo sea, la todas están solución. desbloqueadas excepto la del 4. Ya mismo la soluciono. Sí, vea, efectivamente estaba hasta el 27. No, tienen hasta hoy a medianoche. Ahí ya mismo se las estoy arreglando. Hasta Gracias. hoy, 1 de marzo, a medianoche para hacerlo. Siempre cuando vean esos errores, porfa, escríbanme para corregirlos, ¿sí? Que a veces se me pasa. De lunes a lunes. Antes lo teníamos que de lunes a sábado. No, yo dije, vamos a dejárselos de lunes a lunes para que tengan la semana completa. Profe, puso Listo. 1 de febrero. Ah, chango, sí. Perdón. Ve, si ustedes no están pendientes. 1 de marzo. Listo. 1 de marzo. A ver. Ya. Listo, chicos. ¿Algo más para arrancar ahora sí? Listo, ya. Profe, ¿será que tú me puedes hacer el favor de activar la tarea del fortalecimiento de inglés? Yo no me di cuenta. Del TEDx. Pero ya estás. Escríbeme a Canvas, porfa. Todos los que se les pasó lo del aula de fortalecimiento, escríbanme a Canvas para tener sus datos y hacer eso ahorita en el transcurso del resto de la tarde, ¿listo? Entonces tendrían dos tareas, la del pretext y la de la semana que estamos, ¿vale? Y Listo, estén profe. muy pendientes de eso. Me escríbanme allá en bandeja, mire, ya me la llené. ya van 8 perdiditos. Bien, ahora sí, Listo. chicos, arranquemos. Profe, qué Semana pena, ¿y 4. el video sigue para la misma fecha en la que está? Sí, el 8 de marzo, para la semana que viene. Un segundito, Listo, confirmo. profe, muchas gracias. Uno nunca sabe. Sí, miren, Sí, ya fecha de está para entrega los 8 de marzo. Vale, listo. So, people, as I told you before, we're going to start working with the verb to be, verb to have, and the rest of the verbs we're working present simple. Vamos a
revisar lo de la semana pasada, el presente simple. So let's start right now. We're going to work with the aspects that we talk about for verb to be, for verb to have, but for paying attention to work with verb to be and verb to have in present simple. So let's pay attention on something important. What is present simple for? ¿Para qué usamos el presente simple? El presente simple is used just for talking about my habits, my daily routines, my general aspects in my life, truth in the present, truth in general life, and also for talking about future. El presente simple es cualquier momento de mi vida menos este instante. Este instante se llama presente continuo porque está en ejecución, está en movimiento. Presente simple es cualquier momento de mi vida. Ese es el presente simple. ¿Cuándo se usa? Cuando quiero hablar de mis hábitos, de mis rutinas, de lo que yo hago generalmente, como por ejemplo las oraciones que tenemos allí. I always drink coffee. Siempre tomo café. No en este exacto momento, pero en la mañana lo hago, por la tarde lo hago, a veces en la noche lo hago. ¿Sí? She gets up at 7 a.m. every day. Se levanta ella a las 7 de la mañana todos los días. Lo hace todos los días, lunes a sábado, lunes a domingo. They usually eat dinner at home. Usualmente comen en su casa, no comen en otro lado. Es algo que hacen en un momento de sus vidas. Eso es presente simple. We talk about true in the present in our lives. Por supuesto, las cosas que son obvias en nuestra vida real, en nuestro día a día, también van en presente simple. Like, I study at UMB, que estudiamos en la UMB. Our age, nuestra edad, tenemos tantos años. I am 35 years old. I live in Bogotá, I live in Bucaramanga, I live in Medellín. El lugar donde vivimos son cosas que son verdades, son hechos en nuestra vida diaria, se dicen en presente simple. Factores que son reales en generalidades. Que el sol sale en el este, se oculta en el oeste, que la tierra no es plana, aunque eso pues están las conspiraciones y demás, pero ya es otro cuento. Todas esas cosas se dicen en present simple. Something important to take into account is that we are going to talk about present simple for talking about the aspects for the series, the movies, soap operas, magazines, books, etc. Algo que vamos a tener en claro siempre de aquí en adelante, durante todo el semestre, es que vamos a utilizar siempre el presente simple. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de películas, de novelas, de libros, de revistas y demás. Que siempre que hablamos de esos temas debemos usar este tiempo verbal. Cuando usted ve una película o lee un libro o ve una noticia en la televisión o en un periódico, debe utilizar el presente simple para contarle a otra persona lo que usted leyó o lo que usted vio, a pesar de que usted ya lo hizo, o sea, ya quedó en el pasado. ¿Por qué? Ejemplo, yo me compré la saga de El Hobbit. Ya me la leí toda. Eso fue hace 2 años. Me la leí. Pero un compañero vino a mi apartamento, vio los libros. Ay, ¿usted se leyó El Hobbit? Yo sí. Me dijo, ¿de qué trata? Preguntó en presente. Y yo le respondí, por supuesto, es que trata de una serie de seres mitológicos que viajan, que participan, que derrotan, que huyen, que se transforman, todo en presente simple. ¿Por qué? Because when that person wants to go and read, he's going to be inside the scenes, he's going to receive the information once again, and that's why he's going to be in the present. Porque esa persona, cuando vaya y tenga la oportunidad de leer el libro, él va a abrirlo y va a ver la información en su presente. En ese momento de su presente, él va a estar leyéndolo y va a estar recibiendo la información. Por eso cuando yo cuento algo que veo en una película, en una novela, en un libro, debo narrarlo en presente.
porque esa persona cuando esté en otro momento de su presente va a ir a verlo, va a pasar otra vez las cosas en su presente. Es por eso que en las noticias, por ejemplo, ustedes ven que dice el periódico, mujer rescata gatitos de un incendio. Perro viaja a Marte. Hombre descubre la vacuna del COVID. Todo está en presente, porque en el momento en que nosotros vamos a ir a leer eso, vamos a estar en nuestro presente leyéndolo, así ya haya pasado con un tiempo. Entonces, ese es un tiempo verbal que sí o sí vamos a estar usando todo momento, en todo lugar, porque es el que más frecuencia tiene en nuestras vidas, por el simple hecho de que es el presente. Y el presente es cualquier momento de nuestras vidas, desde que me levanto hasta que me acuesto. Ese es mi presente. Hace 5 minutos era nuestro presente, ya es pasado. Ahora el presente es este momento que se está viviendo en adelante, right? So that is why it's really important to understand this topic. Por eso es muy importante entender el tema, el concepto de cómo lo vamos a trabajar. Good. So let's pay attention to this writing part. Vamos a analizar primero estas oraciones y antes de ella lo que voy a hacer es, discúlpenme acá, voy a explicarles lo del concepto de las oraciones. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que hay una estructura gramatical especial para el verbo to be, una especial para el verbo to have? Vamos a mirar eso también con todos los demás verbos. So, let's be ready and let's pay attention. Remember that we talk about first verb to be. ¿Se acuerdan que yo les dije algo del verbo to be? Que él era ¿qué? Que él era un verbo ¿qué? In what? Intransitivo. Ajá, an intransitive verb. ¿Y qué significaba eso? What is an intransitive verb? ¿Quién se acuerda? Creo que era porque no repercutía a otra persona. Yes, very good, period. Porque es un verbo cuya acción no recae en alguien más, no repercute, no afecta a otra persona. Excellent, period. That was the thing. Good. So, in the grammar structure, when we talk about this, about transitive verbs, ya no solamente vamos a darnos cuenta que el verbo to be es un verbo transitivo, sino todos los demás verbos se van a clasificar en estas dos formas, transitive and intransitive. So, we're going to pay attention on the grammar structure. For intransitive verb, subject, we have a subject, tenemos un sujeto, por supuesto, que realiza la acción. Tenemos la acción y vamos a tener un complement. That's the sentence. Esa es la estructura gramatical para los verbos intransitivos. For the transitive verb, in the other way around, we're going to have a subject, of course. We're going to have the verb as well, but we're going to have an object. And, of course, we're going to have a complement. That's what we are going to take into account. So, fíjense que una pequeña variación en la estructura oracional es el uso de un objeto para los verbos transitivos, mientras que en los intransitivos no vamos a tener objeto. Now, how it works. ¿Cómo funciona ese cuento de las estructuras gramaticales? Let's have a look. We're going to have an example. Vamos a poner un ejemplo con el verbo to be y con otro verbo que van a aprender hoy que ya lo van a saber, que se llama intransitivo. ¿Y por qué es que es intransitivo? For example, we say they are doctors. Tenemos la oración que dice ellos son doctores. They are doctors. They, el sujeto, el verbo to be convertido a ese sujeto, are, y el complemento, doctors. Como tenemos en la oración I, el pronombre personal I, y tenemos este verbo que también es transitivo, swim. I swim very well. Yo nado muy bien. ¿Por qué son transitivos estos verbos? Fijémonos, el hecho de ser o estar
no afecta a un objeto, a una persona más que a ellos en este caso. Ellos son los que son doctores. Ellos son los que están haciendo la acción de ser doctores. Ellos son los que reciben la acción del ser. Por eso el verbo to be es intransitivo. Now, swim. ¿Quién nada? Yo soy el que nado. Yo soy el que lo hago bien. Yo soy el que me canso cuando nado. Yo soy el que me ejercito cuando hago la natación. Yo soy el que recibo esa acción, nadie más. Yo puedo decir, I swim in the swimming pool. Yo nado en una piscina, pero el nadar no afecta a la piscina, me afecta a mí. Si yo nado, yo soy el que se cansa, yo soy el que desarrolla la actividad física. ¿Ven? Entonces, por eso se llaman verbos intransitivos, porque su acción no va a caer sobre nadie más. Now let's pay attention to talking about the intransitive verb. Los transitive verb. Vamos a mirar un ejemplo con el mismo verbo to have. We have a cat. Tenemos un gato. Y puedo decir como complemento a esa oración que ese gato es amoroso. That is lovely. We have a cat that is lovely. Good. Hasta ahí va bien la oración. Tengo sujeto, tengo verbo, tengo un objeto y un complemento. O podemos usar otro verbo que es mucho más fácil de identificar. You love, el verbo amar. You love Maria. She's sexy. You love Maria, she's sexy. Pay attention. Un verbo transitivo es aquel que la acción recae sobre alguien o sobre algo, lo afecta en cierta forma. Entonces, acá el verbo tener no me afecta a mí porque yo soy el que tiene, no me tienen a mí, entonces no me afecta, pero sí afecta a esa persona que estoy teniendo, que estoy poseyendo o con la cual yo me relaciono, que en este caso es al gato. El gato se ve afectado por el hecho de que es mío, de que yo lo tengo, de que lo compré, de que lo adopté. Ay, por eso tener es un verbo transitivo. Su acción cae sobre alguien. Lo mismo pasa con amor. El amor cae sobre la persona que lo recibe. Yo hago el hecho de amar y ese amor se transmite a esa otra persona o a ese otro ser. Entonces, por eso se llaman transitivos, porque pasan de un sujeto a un objeto, ¿sí? No es hacia acá, es hacia allá. Entonces, el verbo temer va del sujeto hacia el objeto. El verbo amar va del sujeto hacia el objeto. Se transmite. Yo lo hago y se lo paso a la otra persona. Nosotros tenemos ese animalito, tenemos ese otro ser. Por eso se llaman verbos transitivos. ¿Sí ven? Aquí, en los intransitivos, la acción se devuelve. Yo la hago, pero la acción se me devuelve a mí. Mientras que con el transitivo yo la hago y la paso. Paso la acción a otra persona. Yo le pego a la pared recibe la acción del golpe. Esos son los verbos transitivos. Now, what happened to the complements? ¿Qué pasa con los complementos? Here, with the intransitive verbs, we need to be clear that the complement is obligatory. El complemento en las oraciones de los verbos intransitivos es obligatorio, ¿sí? Mandatory. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque el complemento debe existir para que la oración exista. Fíjense en acá, si yo quito la oración, el complemento, la oración queda como a medias. Digo, they are, ellos son, ¿qué? Ellos están, ¿qué? ¿Sí? Lo mismo si digo, I swim, yo nado,
Yo nado qué, yo nado cómo, yo nado cuándo, nado dónde. Los complementos con los intransitive verbs son obligatorios. Tengo que ponerlos para que la oración tenga sentido. Pero en el caso de los transitivos, si yo quito los complementos, no pasa nada. La oración sigue teniendo sentido. Miremos, decimos nosotros tenemos un gato. We have a cat. Nosotros tenemos un gato. Ya, tiene sentido. Sí, yo tengo un animal, punto. You love Maria. Tú amas a María. Usted ama a María. Sí, ya listo. Quedó clarito que usted la ama, punto. Tiene sentido la oración sin necesidad del complemento. Por eso los complementos con referencia a los verbos transitivos son opcionales. Si se dan cuenta, yo lo puse entre paréntesis porque si yo quiero ponerlo, lo pongo. Es una información adicional, es una opción. Son opcionales. Opcional. Son opcionales. Son información extra. No pasa nada si aparecen, no pasa nada si no. Yo puedo decir que tengo un gato y ya con eso la gente queda contenta, pero si quiero decir que el gato es amoroso, esto sería una información adicional hacia el gato. Si la quito, bien. Si la pongo, también, no pasa nada. Yo tengo un gato, bien. Yo tengo un gato que es amoroso, también. Es información adicional. Tú amas a María, listo, ya lo entendimos. Tú amas a María porque ella está sexy, ella es bonita, ella es agradable. Es información adicional. So, this is really important, people, when we are going to build sentences. Cuando vayamos a construir oraciones, ya el próximo corte vamos a aprender a construir oraciones, a construir textos, porque ustedes son los que van a crear sus propios libretos para el siguiente trabajo de proyecto. Se los voy adelantando. Entonces, por eso tenemos que saber estas características sobre los verbos. Cuando llevan objeto, cuando no, cuando llevan complemento, cuando no. Good? So, talking about this is the complement for this information. Now, something important that we talk about verb to be and verb to have, it was the conjugation. Cuando hablamos del verbo to be, el verbo to have, también hablamos de la conjugación. Y vimos cómo en inglés la conjugación era mucho más fácil. En vez de conjugar 6 veces como lo hacemos con todos los verbos en español. En inglés, para el verbo to be era solo 3 y para el verbo to have solamente teníamos 2 conjugaciones, ¿sí? No decimos en inglés, yo tengo, tú tienes, él tiene, usted tiene, ella tiene, esto tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. No conjugamos todo ese chorrero de veces, sencillamente decimos have o sencillamente decimos has. Lo mismo con el verbo ser o estar, que son 10 conjugaciones. Soy, estoy, eres, estás, es, está, somos, estamos, sois, estáis. 10 conjugaciones. No, en inglés son solo am, is y are. Now, for the rest of the verb, para el resto de verbos vamos a tener la misma característica. Cuando hablamos de I, they, you, and we, and also the plurals, también los plurales, la conjugación de los verbos para estas personas va a ser el mismo verbo tal cual yo lo conozco. Entonces yo digo I work, they work, you work, we work. Y los plurales, los chicos work, los gatos work, the cats, the dogs work. Palabras en plurales van a tener el verbo conjugado en su forma normal, es decir, el verbo se escribe tal cual yo lo veo en un diccionario. Right? And it doesn't matter, y no importa. No tenemos que hacer todo ese chorrero de conjugaciones que hacemos en español. Una gran facilidad para aprender inglés, ¿verdad? Porque en español desde chiquitico nos enseñaban a conjugar todos los verbos para decirlos bien y no equivocarnos y decir yo sabo mucho, ¿verdad? O a ver, no es imprimido, sino impreso, ¿verdad? Entonces, todas esas conjugaciones en español que son tan difíciles, en inglés no la facilitan en present simple porque solo son 2.
So, what happened with the third person? Ya que pasa con la tercera persona y cuando hablamos de las palabras en singular, ¿sí? Cuando veamos que hay una palabrita por ahí en singular, haciendo la acción. A los verbos les vamos a hacer una pequeña variación. Y esa variación en la escritura es lo que representa la conjugación del verbo en inglés. So pay attention. Con I, they, you, we, plural decimos work, pero con she, he, it y singular decimos works. Con los otros decimos love, con la tercera persona loves. Con los otros study, con la tercera persona studies, etcétera, etcétera. Watches, has y demás. Right? Do you remember how to build this conjugation? ¿Saben cómo es que se hace esta conjugación? If not, let's pay attention on the following video. Les vamos a mirar un video que les voy a mostrar. No se preocupen si no escuchan el audio. Yo soy el que va a hablar, el video no tiene audio. Vamos a prestarle atención. Vamos a aprender cómo conjugar los verbos a tercera persona y a singular y vamos a identificar esas reglas que son generales, son universales, son para todos los verbos diferentes al verbo to be y al verbo to have. Good? So, tell me, can you see the video? ¿Pueden ver ya el video que dice present simple o simple present? Sí, señor. Perfect. So, we are going to review here. Vamos a saltarnos aquí algo que ya les había hablado, las rutinas, los hábitos, las actividades diarias. Para todo eso es que se usa el present simple. But if you can notice, when we talk about the third person, cuando ya hablamos de una tercera persona, fíjense que en la mayoría, todos los verbos van a llevar una terminación de S, ES. So that is the conjugation. Esa es la conjugación. Yo digo, the teacher explains grammar. He checks exams. He grades the exams. He teaches English. He gives classes to students. He writes practices. Todos los verbos cuando se refieran a él, señor. Disculpe la intervención, es que no voy a poder ir a la clase, tenía problemas con Teams. Tranquilo, no te preocupes, siempre estoy grabando, entonces cuando ustedes no puedan conectarse al tiempo que es, se esperan por ahí unos 10 minuticos después de mi clase que van a encontrar la grabación subida allá en la plataforma y se pueden poner al día. O después, cuando ya terminen toda su jornada de clase, se pueden ir a revisar la grabación para que se pongan al día, ¿vale? No te preocupes por eso. Siempre que se conecten tarde, van a encontrar la grabación desde el momento cero. Don't worry. So pay attention como cuando hablamos de he, de she, de it, vamos a tener que hacer sí o sí esta variación, people. It is really important to do this variation in the writing and also in the speaking, in the speech. La variación va no solamente en el hablado, sino en la parte escrita. Debemos hacer esta añadidura de esa letra o esa sílaba para que se quede bien conjugado la oración y hablemos de forma natural que lo hablaría una persona angloparlante. So, for they, for you, for I, for we y para los plurales, ya vimos que la conjugación de los verbos va a ser tal cual yo lo encuentro en el diccionario. So, for example, este verbo, he swims well, él nada bien, right? Swim va a ser el mismo para todos ellos, para I, you, we, they y para las palabras en plural. Good. So, now, for the third person, cuando hablamos de he, de she, de it, vamos a tener que hacer esa variación en la escritura y por supuesto en la pronunciación. ¿Qué pasa si yo solamente escribo he swim well? He swim well. Uso el verbo tal cual yo lo conozco para la tercera persona. Pues bueno, les van a entender. Solo que van a decir, esta persona habla mal. ¿Sí? Así como cuando ustedes, sean sinceros, alguna vez en su vida de niños o ahorita, escucharon a alguien decir arrejúntense, ¿sí? Asiéntense, uy, pero diga bien, así no se dice.
Lo mismo le van a decir a ustedes por allá. Sí, yo le entiendo que quiere decir que él nada bien, pero pronúncielo bien, es swims. Debo crear la conjugación para que suene bien, para que se esté conjugando el verbo a la persona que es, la tercera persona. So, we need to add an S. Necesitamos agregarle ese sonidito de S y vamos a aprender ahora cómo ponerle ese sonido de S y esa parte escrita de S a las palabras de acuerdo al tipo de verbo que tenemos. Good? So, we're going to learn, in fact, just five rules. Vamos a ver 5 reglas que se nos van a convertir realmente en solo 3. Yo les voy a ir pausando y les voy a ir explicando, al igual que en el Paint, les voy a crear como la tablita más organizada de estos verbos. Let's have a look. Vamos a mirar nuestra regla número 1. Let's first see the example. Vamos a primero mirar la imagen y vamos a ver cuál es esa acción. Dance. What is the meaning of dance in Spanish? Bailar. 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 Dance. Primera regla. Resulta que la primera regla dice chino. Algo fácil para que se aprenda en inglés. Regla número 1 de los verbos en tercera persona. Pues póngale S a los verbos. Fácil. Ya, salió. Esa es la primera regla. Póngale S a todos los verbos. Punto. So, ya les escribo acá. Rules. Ya les subo el tamaño para que lo puedan ver bien. Vamos a mirar las reglas. Rules. Regla número 1. ¿Qué me dice la regla número 1? Póngale S a todos los verbos. Esa es la primera regla. First rule. Add S. Any verb. Póngale S a cualquier verbo. De esa forma, ya estoy hablando en tercera persona. Especially ending in E. Especialmente a esos verbos que terminan en E. Entonces, primera regla, hay que agregarle S a cualquier verbo, pero especialmente a los que terminan en E. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo trabajar, tenemos el verbo bailar, tenemos el verbo, el verbo leer, tenemos el verbo amar, right? Estos verbos, ¿qué pasa con ellos? La regla que me dice, si usted quiere hablar de la tercera persona, ¿sí? Si quiere hablar de la tercera persona, que son he, que es she, que es it y que es cualquier palabra en singular, aplique esta regla. No se le olvide de ponerle S a los verbos, especialmente si el verbo termina en es. Especialmente si el verbo termina en E, debo ponerle la S. Esa es la primera regla. ¿Clarísima? Sí, señor. Thank you. So, en este caso, en vez de decir he dance o she dance o it dance, debemos decir he dances, she dances, it dances. Rule number 2. Now, let's pay attention to this verb. Watch. La regla número 2 es una excepción de la primera. La primera que decía, póngale S a los verbos. Si terminan en E, póngale mucho más esa S. Pero, si los verbos no terminan en S, Z, SH, CH, X y O, porque si terminan en estas sílabas, vamos a mirar qué pasa. This is the first rule. Second rule. What happened to the second rule? La segunda regla me dice, bien, en la primera dijimos que póngale S, pero si los verbos terminan en S o doble S, Z o doble Z,
SH, CH, X, u O, ahora no solamente debo ponerle solo la S. Vamos a escribir unos ejemplos de esos verbos. Cross, cruzar. Buzz, zumbar. Wash, lavar. Watch, observar. Fix, reparar. Right? Todos esos verbos están terminando en esa regla, ¿cierto? Pero ahorita les explico la O, que la O entra ahí, ¿no? ¿Qué dice la segunda regla? Listo, póngale no solamente la S, tenemos que agregarle la E y la S. ¿Por qué? Por cuestiones de pronunciación. ¿Qué pasa si usted al verbo cross le pone una S de más? Como le estoy haciendo ahorita. ¿Cómo pronunciarían ustedes eso en tercera persona? He cross. She cross. It cross. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? El verbo normal es cross. Y si le agrego otra S va a seguir siendo cross. Entonces, por eso es que la regla dice, pero si los verbos terminan en esto, no solamente debo poner una S, sino que adicional también tengo que poner una ES. Entonces, no va a ser cross, sino crosses. No va a ser bus, sino buses. No va a ser watch, sino watches. Watch, watches. Fix, fixes. Uy, fixes. Debo agregarle ES. Y ya con eso estoy conjugando el verbo en su forma de tercera persona. ¿Get? A ellos se los puse aparte de la O. ¿Por qué? Porque aparte de que debo conjugarlos así poniendo ES, debo prestarle atención a la pronunciación, ya que esa ES is not only going to be written ES, no solamente va a quedar escrita como ES, sino que la pronunciación va a variar también un poquito. Esa pronunciación para todas estas, para la ES, no va a ser es como lo decimos en español, va a ser is. Is. Entonces no decimos crosses, decimos crosses. No decimos bases, bases. Watches, no, watches. Watches. Fixes, fixes. Por cierto, el sonido de la X es una K y una S. Por eso ustedes no dicen, cojo el taxi para ir al éxito, ¿cierto? Ustedes dicen taxi, éxito. Así es como se produce el sonido de la X. Entonces, para estos verbos que terminan en estas letras, ya no solo pongo la S, sino pongo ES. Y su pronunciación va a ser is. Now, ustedes dirán, profe, ¿qué pasa con los que terminan en O? Por ejemplo, el verbo go. Por ejemplo, el verbo do. A ellos también les voy a poner la ES. Claro que sí. Pongo ES, le pongo ES. Pero su pronunciación no va a ser la que les acabo de enseñar. Esta pronunciación no va a ser. La pronunciación de estos dos verbos ya varía de acuerdo al verbo. Entonces, para go va a ser con la schwa, go, goes, goes, goes. Y para el verbo do va a ser con la A que aprendimos, does, does, does. Entonces, ellos no tienen la variación general de la pronunciación, sino que tienen una pronunciación aparte, pero hacen parte de la segunda regla de los verbos. ¿Sí entendimos? So here, no solo vamos a agregar la S, sino le ponemos una E, y aparte de eso, la pronunciación también debe cambiar. Right? So, cuando decimos watch, para la tercera persona debe ser he watches, she watches, it watches.
Now, un pequeño paréntesis con el verbo watch. ¿Qué significa watch? Mirar. Ver, Mirar. mirar. Ver. Good. Tenemos varios significados, but remember that in English it's really important to focus on the context. Siempre debemos prestarle atención al contexto. ¿En qué se diferencia el verbo look del verbo watch, del verbo see? Si los tres verbos significan mirar. Sí, El es contexto. como de ver. Dime. Sí, es como de ver y look de mirar y watch es como de observar. Pues los tres están haciendo la misma acción. Yo veo televisión, yo veo un cuadro y yo veo a mis perros que están aquí al lado. Yo puedo decirlo así. O yo miro televisión, miro un cuadro, miro al perro. En español realmente son sinónimos, pero en inglés tienen la diferencia siguiente. Sí, la habilidad de poder ver, mas no estoy prestando atención. En estos momentos yo estoy viendo la cámara para que ustedes me vean a mí los ojos, pero al mismo tiempo que veo la cámara, estoy viendo aquí, gracias a mi vista periférica de 180 grados, yo veo en este momento acá el ventilador que tengo a este lado, mas no lo estoy prestando atención al ventilador. Entonces, sí es la habilidad de poder ver, mas no significa prestar atención. Look es observar, prestar atención a las cosas que están quietas, que no tienen movimiento. Entonces, por ejemplo, en este momento el video está quieto, entonces están look at the video, observando con detalle esa imagen. La están detallando, le están prestando atención a la imagen. Y la imagen está quieta. Y se dice look. Cuando ya las cosas, las personas o los animales tienen movimiento y yo voy a prestarle atención a ese movimiento, a mirar ese movimiento con detalle, es donde digo watch. Por eso cuando veo una película yo digo watch TV, porque voy a ver la película, a prestarle atención a la película y todo está moviéndose en la película. Pero si yo voy a un museo y quiero prestarle detalle a todas las cosas que trae cada cuadro, digo look at the picture, look at the statue, observar la estatua, observar el cuadro, pero están quieticos. Y si están por ahí en la calle entre la multitud, dice, ay, yo vi a Jonathan, I saw o I see Jonathan, yo lo veo, lo vi por encima, pero no le presté atención, por eso no supe si era él realmente o no, right? Entonces, de aquí en adelante, recuerden que todo en inglés va dirigido con contextos. Good. Y debemos prestarle atención a la contextualización que quiero dar a cada verbo para saber cuál es el correcto de acuerdo a esa situación. ¿Clear? ¿Claro? Sí, señor. Good. Good. Me dejan ahí con la oreja para... Sí, Yeah, señor. thank you. Thank you so much. Now, let's continue. This is the second rule. Regla número 2 que hace excepción a la primera. Next rule. What is this verb? ¿Cuál es este verbo que ven ahí? Bueno, ya salió. Play. What is play? In Spanish, what is play? Jugar. Jugar o tocar un Tocar. instrumento. ¿En qué se diferencian los dos? Cuando yo digo jugar, debo poner el deporte inmediatamente. Play football, play basketball, play voleibol, play whatever. Cualquier tipo de deporte. Pero si yo quiero referir que estoy tocando un instrumento, debe ir acompañado del artículo the. Play the piano, play the guitar, play the flute, play the violin. El artículo da es el que le da la diferencia de significado entre jugar y tocar un instrumento. Good. In this situation, play. Cuando los verbos terminan en vocal e y, es decir, cuando terminan en la sílaba ay, ei, uy, hoy, nos vamos a devolver a la regla número 1. ¿Y qué me decía la regla número 1? Pónganle S. So, yo digo, I play, he plays, she plays, it plays, you play,
He plays. We play. It plays. Entonces, la regla número 3 realmente pertenece a la regla número 1. Right? Entonces, en la regla número 1 tenemos una colación especial. Ya habíamos dicho que especialmente a los que terminan en E. Y ahora también, but also to the ones finishing in E, I, hoy, uy, en estas sílabas, ¿sí? También hay que prestarle atención a los que terminan en A, I, hoy, uy. Por ejemplo, un verbo que termine en A, uno en I, uno en hoy, uno en uy. A ver, de los que se sepan. Uy, bye, comprar. Buy, muy bien, comprar, buy. A ver, con hoy, enjoy, disfrutar. Pay. Bueno, mismo play o pray, orar, pray, right? Y uno con E, a ver quién se sabe uno con A. Bueno, les queda de tarea. ¿Qué pasa con estos? Vamos a respetar la misma regla número 1. Sencillamente le agregamos S, right? S, buys, enjoys, prays. Solo si terminan en estas sílabas. A, I, hoy, uy. Entonces, la regla número 3 realmente hace parte de la primera regla. Ups, aquí se me fue. Es first con T. First rule. Right? Regla número 3 hace parte de la regla número 1. Si usted ve que el verbo termina en vocal más Y, solamente agregamos la S. So I say, he plays, she plays, it plays. Rule number 4, que esta vez sí viene siendo la número 3. ¿Qué ven de diferente entre play y study? Que no Que tiene. antes había una vocal y ahora hay una consonante. Perfect. Good. Do you remember something about this rule? ¿Se acuerdan de algo de esta regla? ¿Quién me la recuerda? A ver, ¿quién se acuerda de esas clases de por allá? Se quita la Y. Se agrega se coloca la Y, Y latina y S. Good, Y excellent. Para todos los que compartieron su presaber. Very good. ¿Qué hacemos? Eliminamos la Y y la vamos a reemplazar por la I latina. Es lo primero que debemos hacer, pero solamente si antes de esa Y tenemos cualquier consonante de las que ya sabemos en el diccionario. B, C, D, E, de las del alfabeto, perdón. F, J, K, todas las consonantes. Cualquier consonante, quito la Y, pongo la I latina y luego ahí sí pongo ES. Right? So that's the rule number 3. Esa es la regla número 3. ¿Qué me dice la regla? A diferencia de estas, donde si se dieron cuenta, teníamos era una vocal y una Y. The rule number 3 says, la regla número 3 me dice que debe haber una consonant, right? So, third rule. If the verbs consonant plus Y, como el verbo study, como el verbo fly. ¿Qué otro verbo se saben? A ver, ¿qué otro se saben? Nothing more, ningún otro verbo, no se sabe otro verbo que termine en consonante Y. Llorar. How do you say llorar in English? Cry. Cry. Vea. Tenemos D, Y, L, Y, R, Y. What happened to this? We need to change the Y. Vamos a quitar la Y, ¿sí? Y en vez de la Y, vamos a dejar la sílaba IES. So we say studies,
right? We say flies. We say cries. Good. So that's the rule. Así es como debemos acordarnos de esta regla. Por supuesto, chicos, esto es respecto a la escritura, porque realmente en pronunciación, la pronunciación solamente se hace ese sonidito de la S. Mire, digo, studies, studies, fly, flies, cry, cries, bye, byes, enjoy, enjoy. Los únicos que tienen diferencia en sonido son estos, ¿verdad? Pero todo el resto de verbos es solamente agregar un sonido de S. Pero cuando estamos hablando de la parte escrita, debo acordarme muy bien de cuál es la regla que voy a usar para saber cómo escribir ese verbo when we talk about he, she, or it. Good? So people, in fact, those are the 3 rules. Entonces, como tal, solamente tenemos 3 reglas, right? We have, en general, pónganle S. Especialmente si terminan en E y especialmente si terminan en vocal Y. Si no terminan en esto, pero terminan en consonante Y, debo quitar la Y, poner IES. Ahorita porque me dejó ampliarlo. Bueno. Y si no terminan en esto, pero terminan en O, SH, CH, TCH, X, SWS, ZWZ, debo agregarle solo la E y la S. So those are the rules when I want to talk about the third person in English. So that's why here, por eso acá en las oraciones de ejemplo tenemos I work, she works. They love, he loves. You study, it studies. The dogs have, the dog has. You watch, she watches. Tenemos que hacer esa transformación para poder conjugar el verbo correctamente para la tercera persona. Now, there is another special rule. Hay una regla especial referente al have, que se transforma a has, y referente al verbo to be, que se transforma al is, ¿cierto? To be en tercera persona es is. To have en tercera persona es has. A ellos los vamos a llamar verbos irregulares. ¿Por qué? Porque ellos no siguen ninguna de las reglas que acabamos de aprender, ¿verdad? Ellos se llaman irregulares por esto, porque no siguen una regla. Y son los dos únicos verbos, los dos only verbs that doesn't follow those rules. Son los únicos verbos irregulares en presente. En presente, ojo, en presente. Present, right? So people, according to this, we're going to pay attention to something. Let's have a look, esto de las preguntas y lo negativo, ya lo vamos a ver. Let's have a look to this exercise. Let's pay attention on this. Voy a mirar por qué changos no se me amplía. No sé qué pasa. No pasa nada. Ya lo copio y ya lo pego en el Paint. Let's have a look to these sentences. Miremos estas oraciones que tenemos acá. 1 minuto. Conviértame en esos verbos de acuerdo a las reglas que acabamos de ver. Have a look here. Works. Very good, compañero ya nos dio una. Betty works, con la E, la pronunciación de la E larga. Betty works, bien. Betty works in Mode Enterprise. Daniel Is. Daniel is. This. Wilhelmina Interrupts. Interrupts. Fíjense que esa U suena a una interrupts. And Mark. Helps. Suene la S, porque si no suena la S, suena como infierno. Hell. Helps. Mark helps Wilhelmina. Mark helps. Perfect. Simple people. Those are the answers. Very good.
Right? Those were the answers. Now you're going to do something interesting. Van a observar un video. Yo les voy a mostrar el video de Big Bang Theory. Y de acuerdo a lo que ven en el video, ustedes me van a crear 5 oraciones, las que ustedes quieran, hablando en tercera persona de los personajes y contándome algo de lo que pasa ahí, presente simple, tercera persona. So, díganme si pueden ver el video y escucharlo. Okay, here. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfect. So, pay attention, presten atención y allá en sus cuadernos escriban 5 oraciones de lo que pasa en esta serie. Ya saben, los personajes, Sheldon es el de la camiseta de Linterna Verde, Leonard va a ser su amigo, el de gafas, y Penny, la chica rubia. Merry Christmas. Merry Christmas. How's your leg? Very good. Thanks for asking. Come on in. Oh, good, Penny. You're here to exchange gifts. You'll be pleased to know I'm prepared for whatever you have to offer. Okay, here. I should note, I'm having some digestive distress. So if I excuse myself abruptly, don't be alarmed. Oh, a napkin. Turn it over. To Sheldon, live long and prosper. Leonard Nimoy. He came into the restaurant. Sorry, the napkin's dirty. He wiped his mouth with it. I possess the DNA of Leonard Nimoy. Yeah, I guess, but look, he signed it. Do you realize what this means? All I need is a healthy ovum, and I can grow my own Leonard Nimoy. Okay, all I'm giving you is the napkin, Sheldon. Be right back. Here, open it. Oh, the gift certificate for motorcycle lessons. Very thoughtful. Yeah, and I checked. Not letting the bike fall on you while standing still is lesson 1. Well, then I think you'll appreciate what I got you. Okay. 101 totally cool science experiments for kids. You know, because you're so into science. I know. It's not enough, is it? Here. Leonard, look, Sheldon's hugging me. It's a Saturnalia miracle. Oh, people, that's the scene. Now, 5 minutes, 5 minutos para que escriban 5 oraciones de qué ven en presente simple. Que Leonard felicita a Sheldon, que Penny le regala algo a Sheldon, que Sheldon abraza a Penny. 5 oraciones sencillas de acuerdo a esos verbos que vimos, a esas estructuras que vimos
lo transitivo, lo intransitivo, etc. Mientras lo hacen, les explico que esa es la tarea de práctica que tienen para esta semana. Ustedes se meten a su módulo de la semana 4, van a encontrar el flipbook que estamos trabajando en la camarita, y aquí en las máscaras de teatro tienen, en el primero, todas las escenas de las diferentes series, ¿sí? Y en la otra mascarita van a tener un PDF de 3 hojas, de 3 páginas, perdón, con una serie de preguntas relacionadas a cada video para que ustedes respondan en presente simple lo que se les está preguntando de cada una de las series. Entonces, como práctica, quien quiera hacerlo, quien quiera... Uy, ya van 17 mensajes. Bien, bien, bien. Eso me gusta, que me llenen de mensajes preguntando todo lo que tengan de duda. Bien, ¿qué les decía? Y si ustedes quieren entregármelo, me lo pueden entregar por Canvas. Profe, ¿será que me puede revisar la tarea de práctica para ver si estoy trabajando bien? Yo con todo el amor del mundo se les respondo, les reviso y les califico, ¿vale? Entonces este ejercicio es de práctica, no tiene ninguna nota. Si lo quieren hacer bien, si no también, si quieren que yo se los revise para ver si está bien hecho, bien, me lo envían por bandeja de entrada. Si no, no pasa nada, ¿listo? Pero la idea es que hagan la práctica, ¿vale? Ahora, muchos me preguntan que, profe, ¿y cuándo va a explicar las tareas? Las tareas no las explico en público acá. Yo hago la retroalimentación individual para todo el que me quiera preguntar. Ustedes siempre me encuentran en bandeja de entrada por las tutorías. Profes, quiero ver por qué mi nota, por qué saqué esa nota tan mal, qué fue lo que me quedó mal, quiero aprender. Ustedes me escriben, yo siempre les respondo con un videito diciendo, mira este video y me dices cómo te parece. ¿Por qué no la explico acá? Porque el tiempo es muy cortico para hacer la retroalimentación. Y además, semana a semana se nos están vinculando otros compañeros, ¿sí? O hay compañeros que no pudieron hacer la tarea por X o Y motivo. Entonces, si yo hago la retroalimentación en clase, pues esas personas se van a copiar la tarea y no tiene gracia. La gracia es que estudien, que aprendan, que se esfuercen y lo hagan individualmente. Quien quiera, siempre quien quiera ver el por qué le quedó mal una nota o algo, me escriben y yo siempre les respondo con un video diciéndole, mira, revisa acá, te estoy explicando qué fue lo que te quedó mal, qué es lo que es mejorar, o qué te quedó bien, para que aprendan, ¿vale? Entonces, para que tengan eso en cuenta para sus tareas. So, 2 minutes more, 2 minutos más, y voy a preguntar al azar. Vamos a ver quién está despierto, quién está en la clase prestando atención, quién no, quién se fue para el baño preciso cuando estaba yo preguntando. Vamos a ver. 1 minute, 1 minuto. Y pregunto aquí al azar los que están en la sala. Profe, ¿cómo se llama el del anillo de Linterna Verde? Sheldon. Ay, no se han visto las series. Recuerden que el quiz de la semana pasada se trataba de los personajes, ¿no? De saber quién era y de qué serie era. El de gafas se llama Leonard y la chica Penny. So, se acabó el minuto. Let's start. First, who wants to do it? ¿Quién quiere participar? Y a los otros ya los llamo por dedocracia. A ver, tell me. I listen to you. Listen, te escucho. Ok. Penny. Bueno, dale tú. Ay, qué pena. Yo puse como Sheldon talks with Penny. Perfect. Sheldon talks to. Sheldon talks to. El verbo talk, el verbo speak, el verbo tell, también van a tener diferencias en significados. Todos significan hablar. Súper. Pero van a ir aprendiendo que tell es cuando yo cuento algo que me sale de mi cabeza. Say. No, mentiras. Tell, cuando yo cuento algo que alguien me dijo o que yo escuché de algún lado. Por eso cuando ustedes dicen cuenta el chisme, es tell. Say es cuando yo digo algo de mi propio pensamiento y lo digo al aire o se lo digo a alguien, pero no hay una intercomunicación. Es decir, no me importa si alguien me devuelve
una respuesta. Yo digo, say. El verbo speak es para la habilidad de hablar un idioma o para la habilidad de hablar. También lo puedo decir para hablar con alguien, pero debo decir speak to. Y conversar es eso, crear intercomunicación. Yo doy una respuesta, la persona me responde a mí y debemos decir talk to. Esa es la diferencia entre esos 4 verbos que en español son lo mismo. Hablar, decir, contar y hablar. Right? Entonces muy bien con la compañera. She talks to. She talks to. Penny talks to. Otra persona, a ver. Penny tells Sheldon Merry Christmas. Can you repeat again? Penny tells Penny tells Sheldon Merry Christmas. Ok. 6. Ahí podemos decir 6. ¿Qué dice? Le dice Penny says Merry Christmas to Sheldon, o Penny says to Sheldon Merry Christmas. Very good. Voy a mostrarles el PowerPoint y ahí voy a ir a escribir las oraciones para poder ir revisándolas y corrigiendo. Good. Recordando la estructura gramatical, entonces decimos Penny says to Sheldon. Miren, sujeto, verbo, objeto, complemento. Christmas. Very good. ¿Quién más dice una oración? Me. I want to say Tell me. a phrase. Very good. Dime. Penny receives the scientist kit from Leonard. Penny Receives Ajá. a scientist kit from Leonard. Leonard? I don't know how to pronounce his name, but it's the man with glasses. From Leonard. Very good. From Leonard. Perfect. Very good. Penny receives, con S, a scientist gift from Leonard. Penny recibe un regalo científico de Leonard. Right. Good. Another person. ¿Qué otra persona me dice su oración? Now, let's start with finger crazy. A ver. Dime. Sheldon arrives with many gifts. With many gifts. Very good, mire mis, Lexia ahí, gifts. Sheldon arrives with many gifts. Fíjense, Sheldon arrives. Arrive es un verbo intransitivo. Sheldon, el sujeto. Arrives, el verbo intransitivo. Y with many gifts es el complemento. Very good. Mientras que los de arriba son transitivos. Recibe un premio de Leonardo. Penny recibe el premio. Good. Penny le dice a Sheldon. Recibe la acción de lo que le dice Penny. Very good. Perfect job, people. That's it. Eso es lo que debemos tener pendiente para los verbos in present simple for positive. Now, let's check about the negative part. Vamos a mirar la parte negativa y con eso terminamos nuestro tema de hoy. The negative, we already talk about it for verb to be and verb to have, right? En el negativo ya vimos que con el verbo to be teníamos una diferencia con el verbo to have y por ende con los demás verbos. Remember that for verb to be, the negative is going to be after the verb. It's not the same like in Spanish. Con el verbo to be, la negación va después del verbo. Good. Y como el verbo to be es un verbo que es auxiliar y a la parte de que es auxiliar es verbo, es el único verbo que se niega él solito, no necesita de la ayuda de nadie. So for example, I say she is not a doctor. She's not a science. Hablando de Penny, she is not a scientific person. No es una persona científica. She's not. Piensen que en inglés, diferente del español, la negación del verbo to be va después, porque en español yo digo no es. En español yo niego el verbo antes de hacerlo. Yo no soy, yo no canto, yo no bailo, yo no estoy. En inglés,
va after the verb, con el verbo to be. Right? Let's have a look now. The negative with other verbs. Negativo con otros verbos. Profe, no está compartiendo la pantalla. Ay, perdón. I'm so sorry. Una expresión en inglés, shit happens, right? Las cosas pasan, shit happens, I'm sorry. ¿Ya la pueden ver? Yo todo feliz ahí escribiendo, ustedes viéndome la cara. Yo se la podía ver, no. Yes? Sí, yo la podía ver. Good. Now, with the negative for other verbs, el negativo para todos los verbos diferentes, incluyendo el have en este caso, sí va a ser similar a como lo hacemos en español. Let's pay attention on how. You say, for example, they, and you say, want some candies. Que ellos quieren algunos caramelos. And we can also say for the third person, y vamos a decir la misma oración para la tercera persona. She, ponemos she wants some candies. Ellas quieren algunos también. She wants some too. So that's for the positive. Para el negativo, pero para el positivo, vamos bien. Sencillamente, el verbo es el que cambia, ¿verdad? Debemos acordarnos que para la tercera persona decimos she, la S, o sea, para she, para he, para it, right? Mientras que para want, el verbo no cambia. That's okay in positive. But now, for the negative, we need to focus our attention on something special, right? And it is that para negar los verbos en inglés, no solamente debo poner la palabra not, porque es un error que cometemos, ¿sí? Ustedes dirán, pues en español yo digo not, no quiero, en inglés me van a entender. Sí, les van a entender, pero van a quedar hablando mal, y la idea no es esa. Entonces, no solamente vamos a poner el not, nosotros debemos utilizar an auxiliary verb, debemos utilizar un verbo auxiliar para los verbos en inglés para poder negarlos, y es el verbo do. Do is an auxiliary verb in English. Wow. Auxiliary verb in English. Él es mi verbo auxiliar en inglés para todos los verbos diferentes al verbo to be. ¿Por qué él? ¿Por qué ese verbo y no otro? Porque do significa hacer. And we do the actions. Nosotros hacemos las acciones. We play. We do the action of playing. Hago la acción de jugar. Hago la acción de cantar. Hago la acción de dormir. Hago la acción de tener. Right? Por eso do es mi auxiliar. Now, ¿para qué me sirve do? Do solamente me sirve para dos cositas. For carrying the negative. Para cargar la partícula negativa, es decir, para que él lleve como una maletica la partícula no. Él es el que me va a ayudar a cargar al no. Y para hablar de la persona que está haciendo la acción. Talking about the type of person. Para hablar de la persona o el tipo de persona que está haciendo la acción. Now, ¿cómo lo vamos a utilizar? Well, pay attention. Ojo. Entonces, vamos a poner el do al ladito del not. Y de esa forma es que yo hago la negación en inglés. Yo puedo decir do not o puedo decir don't. Cualquiera de las dos está bien. Solo que esta negación, people, esta negación va para los pronombres they, para el pronombre I, para el pronombre I, para el pronombre you, para el pronombre we, para los plurales también. Good. I, we, you, and of course the plurals. So, esta negación, al igual que como vimos con lo positivo, para lo negativo también tenemos esto especial. Y es que para el plural, para they, para I, para we, para you, va a decir do not, o la contracción que es más común y decimos don't. Right? Para she, para he, para it y para lo singular, vamos a mirar ahora cómo sucede ese pequeño cambio. Resulta que se va a utilizar también el auxiliar do. Sí. Yo pongo acá al do.
Pero, como estoy hablando de la tercera persona, ¿qué le pasa a los verbos que terminan en O? Se le agrega es. Yes. Das. Yo She debo does. convertir al auxiliar, en tercera persona antes de pegarle la partícula negativa. Entonces, do pasa a ser does, o podemos decir doesn't. Y esa es la forma en cómo yo niego, pero hay que hacer algo más. Pay attention. Como el auxiliar fue el que se transformó, ¿sí? Miren, de do pasó a das. Como ya el auxiliar se convirtió en tercera persona, pues el verbo no necesita convertirse, por lo tanto el verbo no lleva la S, y ya de esa forma sí tenemos la negación correcta. Good. Entonces, ojo, como el auxiliar ya se transformó a la tercera persona, entonces el verbo va en su forma normal. No necesito ponerle la S. Good. Do you understand? ¿Sí entendieron ahí ese pedacito? So that's why we say she doesn't want some to. No le pongo la S porque el auxiliar ya se convirtió. And that is why, people, we are going to use the negative sentence. Y es así como nosotros creamos nuestra negación para hablar de las cosas que no pasan en nuestro día a día. Good? So, pay attention and remember that. Remember this because this is what you are going to work daily all the time. Now, let's finish with an exercise. I'm going to show you some sentences. Les voy a mostrar algunas oraciones. Voy a sacarles de aquí el video. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a utilizar esas oraciones que están allí. And you're going to tell me neither positive or negative. No importa si es positivo o negativo. Van a crearme sus propias oraciones con estas que están acá. Good. So, for example, ya tienen la primera, cook, ya tienen la segunda, dances. Ustedes pueden escribirlas allá en negative o viceversa con las demás. So, 2 minutes, 2 minuticos para acabar ya la actividad de hoy, el tema de hoy. Vamos a poner en práctica el positive and negative with these sentences, con estas oraciones. Write as you want. Cópienlas como ustedes quieran. Positive and negative, just attention to the subject. Solo debemos prestarle, atención al sujeto, identificarlo, si es singular, si es plural, qué pronombre es, para saber el verbo cambia o no. Para saber si es don't o doesn't. Let's do it. Any questions, people? Preguntas. ¿Cómo es lo que tenemos que hacer? ¿Hacer la oración y qué? En positive o negative. Tienen las oraciones allí, tienen los verbos. Lo que tienen es que completarlos con el verbo que tienen acá, sea positive o negative. Con esos, ¿vale? Como ustedes quieran poner la oración, si la quieren hacer en positive o negative, as you want. Bueno, gracias. So, un minuto más y miramos.
Quien quiera participar, activa el micrófono, dice cuál oración, cuál verbo y lo escuchamos. Right? Mientras tanto, un recordatorio de las tutorías lunes de 6 a 8 de la noche, o sea, hoy, o los miércoles de 4 a 6. Si ustedes no pueden en ninguno de esos dos horarios, pueden escribirme los miércoles en la mañana, a veces me queda tiempo. O los viernes después de las 2, antes de las 5 de la tarde. Si tienen tiempo también disponible los viernes. Profe, ¿será que nos podemos ver el viernes? Yo les digo, listo, veámonos en el mismo enlace de las tutorías a tal hora y a esa hora los espero. Pero entonces ya para esos horarios, miércoles en la mañana, viernes por la tarde, ya tocaría como quien dice con cita previa para saber si me conecto o no me conecto y poder conectarnos. Los lunes fijo, siempre estoy conectado de 6 a 8 y los miércoles de 4 a 6. Ahorita finalizando la clase, les voy a explicar la tarea y una vez termine la tarea, se pueden retirar y me quedo con los compañeros que son nuevos, que están apenas entrando el día de hoy, o con los que tengan dudas, con aquellos que tengan preguntas acerca de cualquier cosa que tengan. ¿Listo, chicos? So, who wants to start? ¿Quién quiere participar? Who wants to tell me your sentences? ¿Quién me dice sus oraciones? Yo hice la de have, la de take, pero la hice en forma negativa. Perfect, tell me. They don't have a meeting. They don't have. Very good. They don't have. Ellos no la tienen. Tal cual, porque estamos hablando del pronombre they. Good. Si fuera en positive decíamos they have a meeting. Very good. ¿Qué otra persona? Pero yo tengo una pregunta. ¿That cuenta como plural o singular? ¿Quién? O sea, papá. That. Papá, ¿cuántos papás son? Uno. Entonces es... Gracias por preguntar. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, chicos, cuando hablamos de nombres o cuando hablamos de frases, ¿cierto? Cuando yo veo un nombre, yo digo, ¿cómo voy a saber si es singular o plural? Bueno, pues cuando veamos ese, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo parents, ya la palabra parents está hablando de plural, ¿sí? Pero hay veces que las palabras son irregulares, como por ejemplo, dear significa siervo o siervos. Entonces yo tengo que entender como el del resto de contexto, ¿sí? Otra palabra que es singular y plural al mismo tiempo, fish, pez y peces. Entonces cuando ustedes vayan a ver el tema de singular y plural, de las palabras en singular y en plural, van a encontrarse con estas palabritas irregulares. Del resto, si ustedes ven un nombre propio, Miguel, pues Miguel es una sola persona. No hay más. Entonces Miguel es singular. Miguel es él o ella. Si ven el nombre de una mujer, pero si los ven los dos juntos, Miguel y Ana, pues ya son dos personas. Entonces hablamos de plural, ¿vale? Cuando hablamos de frases, pues bueno, las frases también nos ayudan a entender gracias a la S. Por ejemplo, si yo digo the dogs, ya eso es plural. Pero si encontramos a flower, una sola flor, eso es singular. Entonces, siempre cuando vean una palabra diferente a un pronombre, traten de convertir esa palabra en pronombre para identificar cuál es. Dice a flower, es una flor, es este, it. It es tercera persona. The dogs, son varios, ellos. Ellos es la tercera persona, pero en plural. ¿Qué? Entonces, de esa forma también saben identificar cómo, cuándo convertir el verbo o cuándo no. Now, who's next? ¿Quién quiere decir las otras? Me, I want to. Tell me. Bill doesn't buy apples. Very good. Bill doesn't. Y como ya convertí al auxiliar en doesn't, es el verbo queda normalito. Si no, si hubiese sido positivo, ¿cómo le escribo el buy? ¿Así? No. Yes. No, right? Just the S. Solo ponemos la S porque tenemos un verbo que termina en la sílaba uy.
¿Quién hace la de the bird? Que por cierto, la pronunciación es the bird, right? Si decimos the beer es la cerveza. Y la cerveza no vuela alto, vuela uno alto de tanto tomar cerveza, ¿verdad? Profe, Tell me, dímela. pero si ahí está negando, no se supone que... no se supone que el verbo va sin la S. Sí, claro, arriba está, mira, das en by. Lo que pasa es que puse el otro en positivo, abajito. Vale, qué pena, perdón. No, tranquila. Entonces, siempre Um, voy a poner las dos, lo negativo y lo positivo, para que miren el cambio. ¿Quién me hace the bird high? Yo intento. Dale, to it. fly. The bird doesn't fly high. Fly high. Y si es positivo, ¿cómo quedaría? The bird flies high. ¿Así? No, no. ¿Qué debo hacer? Tell me. Le cambia la Y por I latina. ¿Por qué gracia? Porque así es, profe, porque me da la gana. No, right? Porque tenemos una consonante, ¿cierto? Consonante Y, cambiamos la Y por IS. Good. Next. Sarah the dishes. Sarah doesn't wash the dishes. Ojo con la pronunciación. Sarah doesn't wash. Wash. Con la del silencio. Wash the dishes. Doesn't wash. No cambia, ¿verdad? Pero si la queremos decir en positive. Washes. Washes. Very good. Sarah washes the dishes. Eric, con la tarea. Eric, ¿hay algún Eric acá en la sala? Ese, das. Eric does. Eric does homework, pero si la quiero en negativo, ¿qué hago? Does. No sé. Lo pongo en negativo. Eric doesn't do homework. Muy bien. Ojo, a pesar de que el verbo es el mismo que el auxiliar, necesitamos escribir los dos. No podemos decir solamente Eric doesn't homework porque quedaría como Eric no homework. Recuerden que el auxiliar solo significa no. Entonces, es obligatorio poner otra vez el do, aunque ustedes digan, pero es que ya está. No, no está. El primero es un auxiliar y el second is the verb. So we say Eric doesn't do homework or Eric does homework. Tim and I hard. Then I do not work hard. Don't work hard. Very good. Tenemos dos personas, Tim y yo. Señor. Entonces el de Eric queda, la afirmativa solo queda el das. Sí, solo el das. Good. Porque ahí sí está el verbo, ese sí es el verbo. ¿Cuándo aparece el auxiliar? Solo en preguntas y en negativo. En positivo nunca vamos a usar auxiliar para nada. En positivo es solo el verbo. Good. Ya más adelante, cuando entremos al segundo corte, vamos a arrancar con preguntas precisamente y vamos a aprender a cómo utilizar el auxiliar en preguntas. Good. Por ahora solo aparece en negativos. En positivos no lo ponemos. Y finalmente, that doesn't have a car. Doesn't have a car. Y si es positivo, that has. Acordémonos que su transformación es especial, no es diferente. Has. Good people, that's all for today. Voy a explicarles la tarea esta semana. Eso es todo por ahora. La tarea esta semana es sencilla, pero es un poquito larga. Entonces deben prestarle mucha atención a la siguiente explicación para que la sepan hacer muy bien. En esta semana sí deben entregarme un documento, sí deben escanear o desarrollar virtualmente un documento y enviarlo por la plataforma. ¿De qué se trata? Se trata de un diccionario. Ustedes deben construir un diccionario con 50 palabras. Ojo,
que la base de la calificación es la cantidad de palabras. Si me entregan 40, pues es sobre 4. Si me entregan 30, es sobre 3. Si me entregan 20, es sobre 2. Si me entregan 10, es sobre 1. Entonces, ojo, son 50 palabras. Profe, ¿por qué tantas palabras? No son tantas si pensamos en que estamos hablando de una semana para hacerla. ¿Listo? Entonces se pueden sentar ahorita mismo y hacen 5, mañana hacen 10, que el miércoles otras 5, y ya van ¿cuántas? Van 20, ya van la mitad. Se Si escanea hacen y se le 5 envía. en 5, van saliendo de las 50 palabras y eso es rapidito que lo hacen. ¿Cómo lo van a hacer? Profe, Oh, disculpe señor. con usted. Señor. Esto, ¿me puede repetir 50 palabras que debemos buscar de esos? Sí, les estoy explicando la tarea. Entonces la tarea es construir un diccionario con 50 palabras, ¿sí? Aquí les explica el paso a paso que deben seguir. ¿En orden alfabético, sí o qué, profe? Señor. ¿En orden alfabético? Sí, escuchen y presten atención a las instrucciones que es las que les voy a explicar. ¿Cuál es el paso a paso? Van a buscar 50 palabras que hayan aprendido en este primer corte. No son cualquier palabra, son 50 que hayan aprendido en este corte. ¿De dónde van a salir? De las actividades de la clase, de las tareas, del mismo libreto que ustedes están trabajando. Si ustedes se dieron cuenta en el libreto, ustedes debían buscar 5 palabras, 10 hasta 15 palabras para completar el libreto, ¿cierto? En muchos casos, ustedes, perdón, quité el compartir la pantalla. En muchos casos, ustedes se dieron cuenta que los libretos les faltaba alguna palabrita, algo, ustedes debían buscarlas. Esas palabras les pueden servir. Igual manera, al final de todos los libretos también había otra serie de palabras para estudiar y para aprender significados. Esas son las palabras que pueden utilizar. Realmente, si ustedes revisan esos dos bloques de vocabulario, ya sacan más de las 50 palabras del solo libreto. Pero también acuérdense que hablamos de los adjetivos con la tarea de Grey's Anatomy, hablamos del orden de los adjetivos, de las descripciones de Wilhelmina. Todas esas palabritas que hayan encontrado a lo largo de las actividades y de esta semana son las que deben aparecer allí. No cualquier palabra, porque no tiene gracia que ustedes cojan un diccionario y me copien 5 de la A, 5 de la B, 5 de la C, 5 de la J, 5 de la K y ya salieron. No. Lo que yo quiero ver en ese diccionario, que ustedes me demuestren en ese diccionario es, profe, esto fue lo que yo aprendí en este corte. Eso es lo que quiero que hagan. Las 50 palabras deben estar organizadas en orden alfabético. Deben clasificarlas gramaticalmente. ¿Qué quiere decir? Voy a abrirles un ejemplo que yo les puse acá con otros, con la otra clase. Y ya se los muestro. Le cancelo acá y muestro toda la pantalla para que miren también el ejemplo. Me dicen si ven un Excel. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Bueno? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, digamos, ustedes cogen y organizan primero todas sus palabritas acá. Luego ustedes le dan seleccionar acá y le dan en inicio en organizar, ordenar por orden alfabético. Solo esa selección y listo, mire, A, D, F, P, listo. Primero ubican sus palabritas ahí. Luego, ya cuando estén organizadas en orden alfabético las 50, ahí se empiezan a hacer la tareita con cada una de ellas. ¿Qué es? Automático es un nombre, es un verbo, es un adjetivo, es un adverbio. ¿Qué es? ¿Sí? Por ejemplo, friends es un nombre. Automático es un adverbio. Adverb. En la segunda columna deben escribir qué función tiene esa palabra a nivel gramatical. ¿Es el nombre? ¿Es un determinante? ¿Es un adjetivo? ¿Es un adverbio? ¿Es un verbo? ¿Qué? En la tercera columna deben poner los símbolos fonéticos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vayan a consultar en el diccionario, que yo ya les he explicado varias veces cuál es, Oxford Learner Dictionary, que es el mejor de todos, ustedes ponen ahí la palabra automatic. Y si ustedes no saben cuál es la definición de la palabra, aquí el diccionario les dice, miren, sacan
la pronunciación, la copian y acá dicen, de una máquina, automatic doors, falling, automatic, don't happening, sinónimos, instintivo, es un ¿qué? Es un nombre, es un pronombre. Entonces acá en los diccionarios también les sale qué son. Mire, automático es un adjetivo. Ustedes vean, no es un adverbio, es un adjetivo. Y le ponen sus símbolos fonéticos al ladito. En la siguiente columna que debe ir, ¿qué significa en español? Automático. Y en la última columna que deben poner una oración en donde utilicen esa palabra de acuerdo a la estructura gramatical que ustedes le dieron. Es un adjetivo, entonces tiene que ir antes de un sujeto. Entonces, the automatic machine works good. Works well. La máquina automática funciona bien. Fíjense que acá la palabrita automatic está haciendo el adjetivo de la palabra máquina, como lo aprendieron ustedes en la investigación del orden de los adjetivos. Esto lo hacen día a día, 5 palabritas, al otro día que 10, al otro día otros 5 y así, porque esta tarea la tienen para entregar hasta el próximo lunes antes de la medianoche. Ahora bien, pueden hacerla en un Excel así de sencillo ustedes, o le hacen un formatico, se lo quieran inventar, lo pueden hacer así, guardan su Excel, me lo entregan allá. En la entrega, voy a mostrarles vista de estudiante cómo les aparece para entregar. Le dan entregar tarea, cargan el archivo, listo, salieron de la tarea. No me lo vayan a poner en entrada de texto porque les va a salir un texto así feo. La idea es que sea un archivo que yo pueda descargar y pueda revisarlo bien. Además de que les sirva a ustedes, porque ustedes se pueden guardar aquí como corte 1, al otro sacan el corte 2, el corte 3. El único momento en que vamos a hacer esto como una tarea para entregar es en este primer corte. De aquí en adelante, en el resto de todos sus niveles de inglés y en el resto de toda su carrera acá en la universidad, van a crear el diccionario por su cuenta para que ustedes mismos vayan aprendiendo qué tantas palabras han aprendido corte a corte. Además que para sus asignaturas bilingües también les van a pedir diccionario bilingüe técnico. Entonces es un ejercicio para que ustedes vayan aprendiendo a construir esos diccionarios y vayan reconociéndose ustedes mismos qué tanto vocabulario han aprendido, qué tanto llevan acá en sus cabecitas, ¿sí? Ese es el ejercicio que hay que hacer con esto. Entonces, listo, ustedes guardan su documento y ese documento me lo cargan acá y me lo entregan. Pueden utilizar el Excel así, como si ustedes también son de este tipo de personas como yo, que les gusta escribir. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo coreano ahorita y yo todo lo copio. Entonces yo cojo un cuaderno, lo hago bien hechecito, con colores, todo el cuento. Sí, soy viejo, tengo 35 años, pero me gusta así, porque es la forma en cómo yo aprendo. Entonces lo escriben, hacen bien ordenadito su diccionario, le toman las fotos, que queden nítidas, que se entienda la letra y me las pueden subir también. Ustedes pueden cargar archivos ahí también de fotos. Que si no quieren hacerlo a mano, ni lo quieren hacer con el Excel, lo quieren hacer en un Word, háganlo en Word. Que lo quieren hacer virtual y me quieren enviar el enlace, pues entonces acá ustedes tienen la opción de cargar en entrada de texto, me cargan el enlace. Como ustedes quieran hacer su diccionario, no importa, lo importante es que hagan la tarea, ¿sí? De todas formas, yo les dejo acá en material de aprendizaje una imagen para que se acuerden cómo es que deben hacerlos. Fíjense bien, aquí tengo la palabra Apple, tengo el nombre, la categoría gramatical, que es noun, la transcripción fonética, que es la pronunciación, la traducción y el ejemplo. Lo mismo deben hacer ustedes en el suyo. Que si ustedes quieren crear su propio formato, háganlo. Yo les regalo uno en PDF. El PDF lo pueden convertir a Word y lo pueden llenar ahí. Miren, glossary. La idea es que deben entregar 50 palabritas. Y yo les pongo también un ejemplo en el glossary de formato para que ustedes llenen sus 50 palabras. ¿Listo, chicos? Esa es la tarea de esta semana.
No está larga, realmente 50 palabras es poquitas para las que ustedes se van a dar cuenta que han ido aprendiendo. Y es para que hagan un ejercicio automático de reconocimiento de qué tantas palabras van a ir aprendiendo, para que el siguiente corte, desde el primer momento del corte, arranquen a llenar su segunda página de diccionario y ustedes ahí al final van a darse cuenta qué tanto han aprendido y es una forma de autoevaluación que ustedes están haciéndose también. ¿Listo, chicos? Entonces, esta es la tarea. Recuerden que la tienen desde hoy hasta la próxima semana antes de medianoche para entregarla. ¿Listo? Entonces ahí tienen el formato, se lo pueden inventar ustedes, pueden crearlo virtual, como ustedes quieran hacer la tarea. ¿Listo? Señor, lo escucho. Profe, sí, la tarea está solo hasta el sábado, a ver si de pronto la podría cambiar hasta el lunes. Ah, perdón. Eso, gracias por acordarme, ¿sí? Recuerden que ustedes tenían era de lunes a sábado, pero no, yo se las dejo de lunes a lunes, sí señor. 6 de marzo, cambie para el 8. Entonces esta tarea les queda hasta la misma fecha de la entrega de su proyecto. Entonces acuerden que el proyecto lo pueden ir entregando de una vez. Fíjense que acá ya tengo varios proyectos por calificar. Miren, tengo 6 proyectos ya calificados como unos 20. Pueden ir entregando, no se den hasta el último momento. Y ya, chicos, eso es todo por hoy. Ya descargué la asistencia. Los que puedan quedarse en este momento para resolver dudas, los compañeros que es su primera clase el día de hoy se pueden quedar también. Los demás, thank you so much for coming.